Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté morando en cada uno de sus hogares. Es un privilegio llegar nuevamente hasta la intimidad de sus corazones, de sus hogares, para compartir una doctrina más de las Sagradas Escrituras. En mucho nos agradaría contar con sus inquietudes, dudas que pudieran suscitar de los diferentes temas que estamos desarrollando con ayuda de Dios. Hemos finalizado lo que son las doctrinas de fe. Entre ellos estuvimos viendo lo que es la doctrina de la depravación total, la predestinación, la gracia irresistible, la seguridad eterna de la salvación, la justificación, entre otras doctrinas. Ahora vamos a dar inicio a una nueva doctrina, esperando que sea de bendición. Y como vuelvo a mencionar, en mucho nos agradaría contar con sus inquietudes, dudas que pudieran suscitar de cada uno de los temas que vamos desarrollando. Vamos a desarrollar, con ayuda de Dios, la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, esperando que pueda ir tomando nota de cada uno de los versículos que vamos citando, ya que todo aquello que se diga, si carece de bases escriturales, no tiene ningún peso, ningún valor. Y por cuestiones didácticas no damos lecturas, pero en su hogar puede recurrir a lo que es a las Sagradas Escrituras y de esa manera tener un conocimiento más estructurado de estas verdades bíblicas. El bautismo en el Espíritu Santo es la investidura de poder que Cristo otorga a los creyentes para un testimonio eficaz. Acá tenemos que el bautismo en el Espíritu Santo es la investidura que Cristo da a los creyentes para un testimonio eficaz. Le invito a que pueda recurrir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. El bautismo en el Espíritu Santo fue ofrecido inicialmente por Juan el Bautista. Para ello le invito a el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Fue inicialmente ofrecido por Juan el Bautista y posteriormente prometido por nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos la cita del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Esperando que usted pueda ir tomando nota y de esa manera poder recurrir a las Sagradas Escrituras en su hogar y, como vuelvo a reiterar, tener un conocimiento más estructurado de la palabra de Dios. Cuando la promesa del bautismo en el Espíritu Santo se manifestó a la iglesia, lo hizo como una experiencia diferente y subsecuente a la salvación. Es decir, los apóstoles fueron sellados con el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22. Los apóstoles fueron sellados con el Espíritu Santo, pero fue hasta 50 días después que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Habrían de pasar 50 días después que los apóstoles fueran sellados para que ellos recibieran la promesa. Y esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando Felipe predicó en Samaria, hubo muchas conversiones, bautismos en aguas, pero fue hasta 50 días después
cuando llegaron los apóstoles que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Saulo se convirtió a Cristo, con lo cual quedó sellado con el Espíritu Santo, pero fue hasta 3 días después que recibió la investidura de poder. Ahí podemos notar que Pablo, en la experiencia que se nos relata camino a Damasco, en persecución de los creyentes, es sellado con el Espíritu Santo. De allí Pablo queda sellado, pero habrían de pasar 3 días después que llegara Ananías, y el relato que tenemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 17, cuando Ananías le impone las manos, ora por él, y de esa manera, al mismo tiempo que recobra la vista, es también bautizado con el Espíritu Santo. La señal externa de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. La señal externa de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. De manera de que nadie puede argumentar: yo he recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pero no hablo lenguas. Tal cosa no tiene ninguna base escritural. Esto lo podemos encontrar siempre en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 44 al 46. De manera de que cuando un cristiano ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia externa es que habla en otras lenguas. Puesto que recibir el bautismo en el Espíritu Santo implica ser lleno del poder de Dios, la persona que recibe tal experiencia vive una transformación en su carácter. Es decir, aquella persona que ha recibido esta experiencia vive una transformación en su carácter. Tanto es así que ya no es aquel cristiano de vidrio que no se le puede decir nada porque se incomoda. Es un cristiano que de alguna manera proyecta el amor de Cristo en el área laboral, familiar, mercantil. Quizás a lo mejor esta persona no esté con un megáfono predicando en una esquina, pero hay algo especial, y de esa manera hay algo especial que le hace sentir a las demás personas que ésta posee algo que proyecta fe, proyecta lo que es el carácter de Cristo, ya que tiene consigo esta investidura de poder. Esa es una de las características. Igual que Pedro, que de discípulo cobarde que negaba a su maestro, se convirtió en un ardiente proclamador del mensaje de la resurrección de Cristo. Esa es la experiencia de aquel que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Es una persona que tiene una transformación en su carácter. A la vez, el testimonio ofrecido por quien ha sido lleno del Espíritu Santo es impactante y eficaz, pues de por medio va el Espíritu Santo. Es decir, aquella persona que ha recibido esta experiencia del Espíritu Santo, cuando lleva el pregón, el mensaje del Evangelio, este resulta ser impactante, ya que de por medio va el Espíritu Santo.
Y es por ello de que de alguna manera usted puede ver personas que hablan muy bonito, con facilidad de palabra, con elocuencia, pero de alguna manera no llevan esa gracia, no llevan esa vivencia real. Pero cuando una persona ha recibido esta experiencia y sube al púlpito, por decir algo, eh, y comienza a hablar las verdades escriturales, estas verdades tienden a impactar los corazones de los oyentes, ya que es el Espíritu Santo hablando en esta persona. Esta es la razón por la cual es necesario que todo creyente pida a Dios y clame por esta investidura de poder, que no es exclusiva para solamente unos pocos cristianos, sino para todo aquel que ha nacido de nuevo. Bueno, para obtener esta investidura de poder, la pregunta que resulta acá, ¿qué es lo que se necesita? Hacer muchos ayunos, hacer muchas vigilias. ¿Qué es lo que se necesita? No se necesita hacer vigilias, no se necesita hacer ayunos, si bien es verdad que todo ello es necesario para pedir esta investidura de poder, pero lo más importante de todo es haber nacido de nuevo, es decir, haber tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted llega rendido a los pies de Cristo en un arrepentimiento genuino, usted ya está apto para pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Y Dios, que es rico en misericordia y fiel a su palabra, no dude en que Dios le estará bautizando. Que Dios les bendiga, amados hermanos, esperando de sus comentarios, inquietudes que puedan suscitar respecto a estos temas que estamos desarrollando. Amén. Que Dios les